Buenos días. Bueno, estaba previsto que las primeras palabras del día las dijera Patricia, pero me ha liado. Y entonces, bueno, solamente daros la bienvenida a Estudio de Comunicación y sobre todo daros la bienvenida a la primera edición del Foro de Salud y Género. Bueno, como sabéis, el Observatorio de Salud y Estudio de Comunicación y sobre todo todos vosotros, las compañías que habéis apoyado el foro y los autores que han trabajado en él, hemos iniciado hace 1 año y medio este proyecto, que la verdad es que está teniendo un éxito fantástico. Ayer lo presentamos el libro a la presidenta del Consejo de Estado, a Carmen Calvo, y nos sorprendió muchísimo porque se conocía el libro absolutamente. O sea, que normalmente cuando vas a un tipo de encuentros de esto, pues nosotros pensamos explicarle lo que era el libro. Y lo conocías, lo había visto todos los capítulos, había visto la estructura del libro, nos preguntó por capítulos concretos, nos dio ideas para presentarlo en la Unión Europea, dijo que había que presumir de que España era el primer país de la Unión Europea que hacía un libro como este, y que además a ella le parecía que defender la igualdad era uno de los proyectos claves de la democracia, pero que uno de los lugares más difíciles de defender era cuando entrabas en el terreno científico, porque muchas veces cuando entrabas en el terreno científico pues se necesitaban evidencias, y este libro pone una cosa muy importante encima de la mesa, que son evidencias escritas por médicos y por científicos y avaladas por laboratorios y por compañías de investigación de primer nivel en el país. Así que bueno, pretendemos darle continuidad con este foro al libro, pretendemos que este reto que nos hemos fijado entre todos no decaiga, que defendamos el que la sanidad española sea cada día más igualitaria. Y bueno, hoy iniciamos este camino con un debate interesantísimo, que es lo que habéis venido a escuchar y no a mí. Así que Marta, la directora general del Observatorio de Salud, tiene la palabra para moderar el foro. Muchísimas gracias a todos por venir. Buenos días a todos. Pues nada, yo simplemente voy a dar la palabra a los que hemos venido a escuchar hoy. Kilian Sánchez, portavoz de la Comisión de Sanidad del PSOE en el Senado; Carla Delgado, portavoz de la Comisión de Igualdad de Sumar y también de Sanidad en el Senado; Carmen Martínez, secretaria primera de la Mesa de la Comisión de Sanidad y Médico de Familia y Salud Comunitaria; y Paula Echevarría, técnico de incidencia política de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes; y como no, también Ángel Gil, que es coordinador del Libro Blanco, que todos conocéis. Os pido por favor que me acompañéis y así ya iniciamos el debate, y mientras se van sentando un poco les cuento cuál es el objetivo, ¿no? Hoy es el Día de Acción para la Salud de las Mujeres, y considerábamos que era un día muy importante para poner en marcha este primer foro de salud y género. La intención con este foro es crear un movimiento que nos permita seguir avanzando hacia una sanidad con mayor perspectiva de género. Antes de comenzar el debate, sí que me gustaría agradecer a los patrocinadores de este foro, a GSK y a Sobi, por apoyarnos en esta iniciativa que hoy comenzamos y que esperamos que os unáis a ella muy pronto. Pues nada, vamos a iniciar el debate. Me gustaría iniciarlo con el coordinador de este libro blanco, con Ángel. ¿Por qué es importante hablar sobre la perspectiva de género? Que es un poco, esa pregunta que nos hicimos cuando empezamos el proyecto del libro blanco de salud y género. Bien, yo creo que cuando nos planteamos el libro vimos que, no ahora, sino durante muchos años, diferentes especialistas en diferentes áreas sanitarias siempre llamaban la atención o demandaban que existía a veces una falta de igualdad, incluso a veces de equidad en el planteamiento de los tratamientos de algunas patologías. Yo recuerdo algunas personas que ya se han fundado, como Don Arresto, jefa anterior jefa de psiquiatría del programa Vidajal, que decían que el abordaje de los problemas de salud mental no eran iguales en hombres y en mujeres, ¿no? Es verdad que había un consumo mayor de psicofármacos en las mujeres, pero que nadie sabía plantear un monitorador, porque era eso, qué situación se daba, etcétera, etcétera, ¿no? Me acuerdo de otras personas, como Nieves Martel, internista del clínico, que trabajaba en hipertensión arterial, y que decía exactamente igual, ¿no? El abordaje de la hipertensión, es verdad que la Organización Mundial de la Salud establece que los fármacos de elección debemos empezar por diuréticos y luego ir cambiando a otra serie de fármacos, etcétera, etcétera, y que lo que ya veía es que todas las mujeres empezaban tratamiento con diuréticos, mientras que todos los varones estaban con calciantagonistas o con IECAs, ¿no? Y con mejores resultados en el control de la hipertensión. ¿Qué pasa aquí? Y llamaba la atención, ¿no?
Y esto hablo pues, de los años 90, ¿no? O sea, no me voy a remontar mucho más atrás porque todavía no, yo acabé la carrera en el 80 y tantos, ¿no? Pero esto estaba ahí presente, ¿no? Cambia, hay nuevas regulaciones, nuevos planteamientos, pero seguimos sin, digamos, tener una implicación clara de la problemática o de qué atención debemos dar en este caso a la mujer dentro del ámbito sanitario, ¿no? Nos pasa igual en la atención primaria y luego Carmen seguro que nos puede aportar más cosas, ¿no? Pero la atención primaria también, de alguna manera, la mujer durante mucho tiempo, en ese esquema de que era la que cuidaba la salud de todo el entorno familiar, acudía a veces al médico de familia, pero acudía para preguntar por todos los problemas de salud que tenía todos los miembros de la familia y se olvidaba de los suyos, ¿no? Y tampoco había quizás programas o estrategias específicas en ese sentido, ¿no? Todo eso, y cuando consultamos como habéis visto en el libro, con un montón de especialistas en diferentes áreas, pues se vio la necesidad de hacer un abordaje que reflejase esas desigualdades o esas inequidades que podía haber en salud en la mujer, ¿no? El libro se hace, el libro, como ya comentaba antes, pues con un éxito muy grande, con una atención y una demanda tremendamente grande por parte de todas las personas, tanto en el ámbito universitario, político, etcétera, etcétera. Pero todos sabemos que los libros, en el momento que los ponemos en bonitos, salen encuadernados, se quedan obsoletos, ¿no? Y no solo eso, sino que además este libro, si se queda solo en el libro, no tiene ningún sentido. Por eso se ha querido dar un paso más, y ese paso más es el de crear un foro donde podamos discutir, debatir y hacer que este libro sea un documento vivo que nos haga generar una cierta incomodidad, ¿no? de que tenemos que hacer cosas, de que tenemos que llevarlas a cabo, y ojalá, aquí tengo más representación política y no estoy en ese ámbito, pero ojalá veamos que esto no es un tema de un partido o de otro, sino que es un tema que, si hacemos algo, mejorará evidentemente la salud de toda la población y, en este caso, como es lógico, la salud de las mujeres, ¿no? Muchas gracias, Ángel. Me gustaría primero dar paso, porque me parece muy importante, y así es como iniciamos el libro blanco Salud y Género, que es con la visión de las pacientes, ¿no? En la plataforma de organizaciones de pacientes, ya en 2020 lanzasteis un informe que hablaba de mujer, discapacidad y enfermedad crónica. ¿Cómo se trabaja desde las asociaciones de pacientes para fomentar esa perspectiva de género? Pues bueno, primero muchas gracias por contar con nosotras, porque lamentablemente no siempre se cuenta con los y las pacientes para trasladar su visión en lo que no deja de ser foros dedicados a ellos mismos, ¿no? Entonces, en la POC tenemos muy claro la importancia de los determinantes sociales de la salud y sabemos que no solo es una cuestión nuestra de concienciación, sino que tenemos que trasladarle esta visión, esa perspectiva a los y las profesionales, a los propios currículos que tienen que contar con esta serie de indicadores, y eso es lo más complejo. Nosotras sabemos que cómo nos impacta el género en nuestro día a día, en nuestra patología, en nuestra gestión, pero es difícil trasladarlo cuando no se cuenta con indicadores. Para nosotros es muy importante trasladarlo a nivel de datos, porque gracias al libro blanco vemos que efectivamente contamos con datos. Lo que parece que no siempre contamos es con esa voluntad de contar con esos indicadores. Entonces, las asociaciones de pacientes trasladamos nuestra visión y nuestra perspectiva, porque el género no solo impacta, o sea, la patología parece que se entiende siempre desde una cuestión biológica, pero es que biológico a día de hoy tiene poco valor cuando sabemos que los determinantes sociales de la salud, que dónde vives, el dinero que tienes, impacta todavía mucho más en cómo puedes gestionar tu salud y tu patología. Sabemos que, por ejemplo, las mujeres tienen una carga sociohistórica muy grande de haber sido cuidadoras, y eso impacta enormemente en su autocuidado, porque al final, lamentablemente, muchas veces nos dedicamos más a la salud de otras personas que la nuestra propia. Entonces, por un lado, nosotros queremos trabajar en empoderar y en corresponsabilizar a las pacientes para que ellas también sean las que acuden antes al ambulatorio si ven que hay cosas que no cuadran, que no lo pospongan, que pongan su salud lo primero. Como siempre dicen en los aviones, primero hay que ponerse la mascarilla antes de ponerse a la otra persona, pero también
es importante para nosotros trabajar con las instituciones y con todos los agentes del sistema sanitario para trasladarles nuestra visión. Muchas gracias, Paula. Si hablamos de salud y género, yo creo que es muy importante hablar también de feminismo. Carla, yo creo que aquí nos vas a resolver muchas dudas y la principal es cómo puede el feminismo contribuir a mejorar la salud de las mujeres y qué desafíos se enfrenta en la lucha por la equidad en la salud. Lo primero, muchas gracias por la invitación. Yo sé que esto es una cosa también que nunca estará resuelta, incluso antes de que se acabe la legislatura. Soy portavoz de Igualdad por Izquierda Confederal y soy senadora por Más Madrid. Yo sé que esto de concurrir a unas elecciones en coalición con Sumar, siempre seré la senadora de Sumar. Debido al cúmulo, yo me he preparado las respuestas porque quería decir lo que quería decir y absolutamente nada más y nada menos. Mira, con respecto a la pregunta que me realiza, el feminismo contribuye a mejorar la salud de las mujeres en tanto y en cuanto visibiliza precisamente el sesgo que tiene la medicina en las políticas de la salud, sobre todo porque están centradas en el patrón masculino. Todas las cuestiones médicas que tienen que ver con el cuerpo de las mujeres han sido infravisibilizadas y también estudiadas, poco estudiadas. Y esto es un problema porque sitúa a todas las mujeres en una situación de absoluta desigualdad con respecto al acceso a la equidad en la salud, que es algo que ya se ha ido comentando. Es necesario aplicar la perspectiva de género en materia de salud, tanto en las políticas públicas como en la práctica sanitaria, para poder poner sobre la mesa las realidades concretas que necesitan enfoques y actuaciones concretas. Y es el feminismo, precisamente, el que tiene la llave para poder hacer y para poder realizar esto. Sin duda, una de las grandes tareas del feminismo del siglo XXI es seguir avanzando e integrando en la perspectiva de género en el ámbito de la salud, ya que solo así conseguiremos las condiciones de la igualdad en algo tan importante y tan vital como es precisamente la salud. Y de todo lo que habíamos hablado también antes aquí en el propio desayuno, cómo la mujer siempre deja a un lado su propia salud. Yo estaba comentando en el caso específico mi experiencia propia con mi madre. Yo me acuerdo que mi madre, doña Tomasa, con 70 y tantos años, ya decía que ella pasó la menopausia, que qué tontería era aquello de la menopausia. Que a ella estaba en el campo y le venían esos calores y esos sofocos y que ella se tomaba un vaso de agua fría y que ella tiraba para adelante, ¿no? Al final lo que pasó es que mi madre fue afectada bastante por osteoporosis y por demás y se fue doblando y al final apenas ya podía caminar. Este es el resultado de no haber tenido una atención médica o no haberse preocupado, digamos, por sí misma, porque antes estábamos sus hijas y sus hijos, el marido y todas las demás cosas. Y la menopausia era una tontería. También se ha hablado aquí de qué hubiese pasado si ciertas enfermedades, como comentaban, como el lupus, que es una enfermedad que es más bien netamente femenina, que si hubiese sido masculina, se hubiese tenido la misma atención, a lo que yo añadí, e investigación. Si hubiese sido un problema netamente de los hombres, obviamente seguro que hasta tendríamos unos resultados mucho más avanzados y positivos, digamos, en el control de esta enfermedad. Y bueno, eso es todo. Tiro un poco de aquí, tiro un poco de aquí. Muchas gracias, Carla. Es muy interesante. Además, has ejemplificado perfectamente ese rol de cuidadora que determina la mujer y que en el libro blanco, además, lo recogemos en la mayoría de los capítulos. Kilian, hablaba Paula de los determinantes sociales, que creo que son efectivamente determinantes cuando hablamos de salud con perspectiva de género. Porque es importante identificar esos determinantes y cómo se puede trabajar desde de la esfera política para avanzar en su abordaje. Yo creo que el doctor Gil daba un apunte fundamental, que es la pedagogía sanitaria. Yo creo que tenemos que hacer pedagogía sanitaria a todas esas personas que tenemos responsabilidades públicas y en algún momento de nuestra vida hemos dedicado nuestra vida profesional a la sanidad.
hablar de la sanidad en todos sus aspectos normaliza y visibiliza. Y yo creo que eso también es lo que ha hecho este libro blanco, que pone encima de la mesa una necesidad de actuar con un importantísimo porcentaje de población, como es la población femenina. Ya la estrategia de salud pública publicada por el Ministerio de Sanidad en el año 2022 ya hablaba de esa estrategia de salud pública y los determinantes sociales y cómo afectan esos determinantes sociales en nuestra vida. Ya también este libro blanco habla de que el 40% de las mujeres frente al 30% de los hombres padecen algún tipo o tienen probabilidad de padecer algún tipo de patología crónica, y también se habla en este libro blanco cómo las políticas se tienen que abordar desde una perspectiva de género. Siendo conscientes de las realidades y los determinantes sociales, tenemos que actuar para disminuir esa diferenciación que existe y sobre todo abordar las patologías de las mujeres desde el ámbito sanitario. Por eso creo que es fundamental que los tengamos identificados y que podamos trabajar de manera transversal en todos los aspectos, porque cuando hablamos de los determinantes sociales hablamos de vivienda, hablamos de servicios sociales, hablamos de discapacidad, hablamos de violencia de género, hablamos de igualdad. Entonces es una cuestión que va mucho más allá del ámbito sanitario. Por eso creo que es fundamental que podamos abordarlo desde la multidisciplinaridad y desde la transversalidad que requiere la situación. Y nosotros los poderes públicos tenemos no solo que hablar de ello, sino que tenemos que legislar con ello, que yo creo que es una de las cuestiones fundamentales. Poner encima de la mesa qué es lo que se ha quitado para beneficiar a las políticas progresistas y defensa de las mujeres o la sanidad con perspectiva de género, qué es lo que tenemos que hacer de cara al futuro y también cuál es nuestra tarea desde el ámbito parlamentario. Y yo creo que eso es fundamental. En esta mesa tengo la suerte de contar con dos mujeres compañeras legislativas también, como es Carla Delgado, senadora miembro de la Comisión de Sanidad, y mi compañera Carmen Martínez, que también es miembro de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, y creo que tenemos una legislatura fundamental para poder trabajar en pro de los derechos de las mujeres y de pro de los derechos de las mujeres dentro del ámbito sanitario, que creo que es fundamental. Ya Carla lo decía, con las historias de Doña Tomasa, todos hemos tenido una Doña Tomasa en nuestra vida que hemos vivido esas circunstancias, sobre todo nuestras madres o nuestras abuelas. En mi caso yo soy un poco más joven, a lo mejor más mi abuela y mi bisabuela que mi madre. Y eso tenemos que... Es una cuestión de tramos etarios. De tramos etarios. No, lo decía porque evidentemente la situación que ha vivido mi bisabuela o mi abuela evidentemente no es la situación que ha vivido mi madre. Yo creo que eso es una cuestión que tenemos que verla y que tenemos que verla también como un ámbito positivo de cuáles son las políticas que se han desarrollado. Y a lo mejor un poco más adelante, para no centrar toda esta intervención en esto, me gustaría hablar también de esa actividad parlamentaria que hemos desarrollado, que vamos a desarrollar, y sobre todo las acciones que se pueden desarrollar en el ámbito sanitario, en el ámbito intrahospitalario para mejorar la vida de las mujeres. Muchas gracias, Kilian. Hoy, que es el Día de Acción de la Salud de las Mujeres, hablamos también, y se habla también en este libro blanco, de las barreras que hay en el acceso a la atención sanitaria. Cuando hablamos de barreras en acceso, hablamos en todos los ámbitos, en todos los niveles. Carmen, como portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad, secretaria primera de la mesa, ¿qué medidas proponen desde el PSOE para superar estas barreras, ¿no? Ir avanzando en esa equidad, ir derribando esas barreras. Bueno, lo primero, es un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Además, estoy fenomenalmente rodeada, acompañada por mi compañera Cari Ribes, también miembro de la Comisión de Sanidad y diputada por Murcia. Mirad, sin ánimo de hacer electoralismo, yo creo que es una evidencia que el Partido Socialista siempre ha ido de la mano del movimiento feminista, y gracias a esta sinergia entre el feminismo y el Partido Socialista, creo que hemos estado detrás de los mayores avances que se han hecho en democracia para favorecer la igualdad entre sexos, y por supuesto nuestro compromiso es seguir haciéndolo. Lo primero es asegurarse de seguir llevando la igualdad a todas las políticas, ir más allá incluso de las políticas de igualdad, y en este sentido creo que ningún otro partido ha interiorizado tanto la transversalidad de la igualdad de derechos y oportunidades como el mío. Una igualdad que creo que es un requisito, y creo que estaremos de acuerdo todos
en que es un requisito ineludible para una democracia auténtica, para una democracia plena. Y así lo hemos hecho en todos los ámbitos de nuestra acción política. Sabéis que los primeros gobiernos paritarios, la paridad en la política, en las listas electorales, la paridad, está en trámite ahora también una ley de representación paritaria que incorpora a la sociedad, a la justicia, a las empresas, a las empresas del IBEX. Vamos avanzando en esa transversalidad en la igualdad. En el ámbito laboral ha sido muy importante, las políticas que se han desarrollado en los últimos años del gobierno también progresista, avanzando en derechos como el aumento del permiso por maternidad, paternidad, reduciendo la brecha salarial. Es algo que influye mucho en los determinantes sociales de los que estábamos hablando antes, con el aumento del salario mínimo, o con esa discriminación positiva a las pensiones de viudedad, que son las que más ha aumentado. Y en ese sentido queremos seguir avanzando, y algo desde el punto de vista sanitario y laboral que va a ser transversal es que proponemos en esta legislatura también una revisión de las enfermedades profesionales que son más propias de mujeres, por ser ellas las que mayoritariamente las desempeñan, como son las camareras de piso, o las aparadoras de calzado en mi tierra, en Alicante, las limpiadoras, las cuidadoras, avanzar en derechos hacia las mujeres. La transversalidad en la lucha contra la violencia de género también, con políticas que incidan también en la movilidad, porque también hay discriminación hacia las mujeres en políticas en cuidados, y por supuesto también en la sanidad, que es lo que nos ocupa sobre todo hoy, garantizando el acceso a la salud de las mujeres, y es una de las reivindicaciones más importantes en el día de hoy. Quiero daros un dato, y es que España es uno de los solo 3 países de la Unión Europea que ha incluido la transversalidad de género explícitamente en los planes de recuperación, de transformación y resiliencia de la Unión Europea. Lo digo por esa bandera que queremos hacer de esta cuestión. En el año 2004 fue un gobierno socialista el que creó el Observatorio de Salud y Mujer, que depende de la Dirección General de Sanidad Pública, que precisamente, y no quiero hacer electoralismo, aunque estemos en elecciones, en fin, pero me vais a permitir que diga que en el 2014, bajo un gobierno de la derecha, ese observatorio desapareció, se subsumió en un observatorio de la salud en general, y ha vuelto a ser el gobierno progresista el que le ha dado una regulación en el año 2019 y lo ha puesto otra vez, digamos, en el foco de la atención del Ministerio. Este observatorio, con organizaciones como, que creo que la conoceréis, que es CAPS, conocéis a la doctora Carmen Weiss, me imagino, es una de las pioneras en la perspectiva de género en la sanidad, endocrinóloga, a la que admiro muchísimo. Pues este observatorio ha impulsado herramientas, informes, guías, protocolos que, por ejemplo, en procesos como la endometriosis o como el síndrome de sensibilidad química múltiple, en el cribado de violencia de género, enfermedades crónicas más prevalentes. Lo que quiero deciros es que para el Partido Socialista la perspectiva de género ha de ser inherente a la acción pública, a la acción política en todos los planes, sean sanitarios, como de lo que estamos hablando hoy, pero en cualquier aspecto de la política pública. Y en ese sentido, pues vamos a seguir trabajando. Muchas gracias, Carmen. Ángel, ¿qué estrategias, como un poco experto coordinador de Estéreo Blanco, qué estrategias creen que, o iniciativas crees que deberían implementarse, trabajar para asegurar que la salud con perspectiva de género sea una prioridad? Bien, de un lado, yo creo que todo lo que estamos desarrollando en este momento, ¿no? Y que el libro blanco tenga visibilidad, pues lo ha tenido con el defensor del pueblo, ¿no? Que yo creo que es muy importante que tengan este documento y lo puedan tener como herramienta para debatir o discutir determinadas cosas. Hablabais de estos días con el Consejo de Estado, lo estamos haciendo ahora con el Senado, con el Congreso. Yo creo que eso es muy importante porque lo que ya han dicho ellos, ¿no? Si no está metido en las políticas, difícilmente, ¿no? Puede salir adelante, ¿no? Y luego lo que también sería muy importante es que todas las estrategias, todo este tipo de aspectos no se queden solo en estrategias. Cuando hablamos un poco de política sanitaria, sabemos que las estrategias en sí mismo pueden quedarse en una vitrina y desaparecer en el tiempo, sino que se conviertan finalmente en planes, y cuando damos ese salto de estrategia a plan en el ámbito de la política sanitaria, implican que van a tener un presupuesto para poder llevar a cabo acciones. Yo creo que ese cambio es muy importante, ¿no? Para que realmente la gente vea que detrás de esta foto que nos hace el libro de los problemas de salud más relevantes que pueden tener las mujeres, que faltan muchos temas en el libro también, ¿no?
debo decir que cuando se empieza a plantear el libro fuimos muy modestos con unos poquitos temas que eran los más, quizás más apreciantes o los que tenían más visibilidad, pero luego todo el mundo quería estar en el libro, ¿no? Oye, que en esta patología también hay un problema de desigualdad, en esta patología también. Y el libro fue creciendo, pero no podía crecer mucho más, ¿no? Pero posiblemente el día de mañana pues, se puedan incorporar muchas más cosas, ¿no? Y yo creo que ahí es muy importante, ¿no? Enmarcar aspectos prioritarios, que esos aspectos prioritarios se puedan convertir en planes y que tengan visibilidad a través de las políticas sanitarias que se vayan desarrollando desde las autoridades sanitarias. Que no solo es el Ministerio, sino evidentemente, dada un poco la conformación de nuestro país, pues tiene que ser a través del Consejo Interterritorial, ¿no? Yo creo que sería también un poco el marco fundamental en el que tiene cabida todo lo que estamos planteando. Paula, uno de los aspectos que observamos también y que abordaremos en próximos foros es la investigación, la importancia de empezar con esa perspectiva de género desde el ámbito de la investigación. ¿Cómo creéis desde las asociaciones de pacientes que pueda avanzarse en ese sentido? Pues voy a empezar, antes de hablar de investigación, voy a empezar a hablar de diagnóstico. Uno de los principales problemas que detectamos en la POP, en el estudio que hemos comentado antes de mujer y cronicidad, es que el retraso en el diagnóstico de las mujeres es considerablemente mayor, vimos que era hasta 3 años más. Esto entrecruza un poco con ya cosas que se han ido comentando, ¿no? Que es una mujer que no está teniendo un diagnóstico, no está accediendo posiblemente a una medicación o una terapia o un tratamiento que necesita, pero además ve repercutida toda su vida, porque como decía antes, el día a día con una patología crónica o con cualquier necesidad crónica de salud impacta enormemente, impacta emocionalmente, impacta en la gestión del dolor con todo lo que eso implica, impacta laboralmente, porque también hemos visto con nuestros estudios de impacto laboral que las mujeres tenemos peores resultados también en lo que respecta a la adaptación en el empleo o incluso al acceso en el empleo. Pero en todo lo que impacta en el tema emocional, la soledad no deseada no se puede dejar de lado, ¿no? Entonces, volviendo ahora, porque esto entrelazaba más con lo que se había ido comentando, volviendo ahora al tema de la investigación, me parece interesante que el Día Internacional sea el Día para la Acción para la Salud de las Mujeres y no solo de la salud de las mujeres. Una de las acciones que consideramos básica, que tenemos que empezar a tener en cuenta, tendría ya que estar completamente integrado, es el tema de la participación. A día de hoy no hay una regulación que contemple la participación de los y las pacientes en las políticas públicas, en los ensayos clínicos. Es una cuestión que depende de la voluntariedad y no tiene que depender de la voluntariedad porque es indispensable. Si no contamos con las pacientes desde el inicio de la formulación de estos ensayos clínicos y solo contamos con ellos en una fase final, o por ejemplo cuando se habla de políticas públicas, si solo contamos con ellas a la hora de evaluar finalmente, nos estamos dejando fuera un montón de factores que para nosotros son primordiales en el manejo de nuestra enfermedad en el día a día. Y eso es una cosa básica. Entonces, las asociaciones de pacientes tenemos clarísimo que queremos participar, pero no queremos participar de manera estética, queremos participar de la mano porque sabemos que lo que tenemos que aportar es verdaderamente valioso. Lo que nos da pena es que no se pueda trasladar eso como nos gustaría. Entonces, el tema de la participación lo vemos vital en la investigación, la evaluación es indispensable también, pero claro, primero tenemos que contar con esos indicadores que ya tengan esa perspectiva de género integrada y para eso tenemos que irnos a algo todavía anterior, que son los currículos, que es la formación de los propios profesionales sanitarios, es el enfoque de género no solo en una parte final, sino en todas las asignaturas. Entonces, bueno, es un cambio grande que sabemos que se está dando, pero hay una pata que se nos está quedando muy coja, que es el tema de la participación de los y las pacientes. Muchas gracias, Paula. Carla, Paula acaba de identificar perfectamente esas barreras, ¿no? Y esas que son culturales, sociales, pero
inevitablemente sanitarias y afectan, ¿no?, al acceso de las mujeres a la atención médica. ¿Cómo podemos derribar esas barreras y trabajar para, bueno, abordarlas? Pues mira, precisamente estaba razonando un poco lo importante es la trascendencia de que el libro blanco precisamente de salud y género esté teniendo esta visibilidad, y tiene esta visibilidad obviamente porque poco se ha tratado sobre este tema y están poniendo encima de la mesa precisamente desde una perspectiva de género la salud, por todo lo que habíamos comentado anteriormente, de que siempre ha estado en un terreno secundario, por todo lo que también hemos comentado, desde los indicadores, así como las pruebas incluso que se hacen en la investigación. Pero aquí sí he traído como un pequeño tochito que sí me gustaría comentar, por eso no voy a utilizar mucho el tiempo en el aquí y en el ahora. Digo, pues mira, para abordar precisamente las barreras culturales y sociales que afectan en el acceso a las mujeres de la salud, creo fundamental, como decía antes, incluir la perspectiva de género absolutamente en toda la estructura. Las fases de investigación y la atención sanitaria. Cuando hablamos de incluir la perspectiva de género, para hacerlo correctamente, creo que es fundamental incorporar una mirada interseccional. ¿Qué significa esto? Pues aplicar una mirada interseccional en el ámbito de la salud quiere decir reconocer, en primer lugar, la existencia de toda una serie de identidades específicas, mujer, migrante, y también pertenecientes al colectivo LGTBI, que puedan darse y que revelan además la existencia de oportunidades diferentes para las personas de alcanzar el mayor grado de salud y desempeñan una función decisiva en la manera en que las diferentes identidades contribuyen al desarrollo sanitario y acceden a sus beneficios. Reconocer estas asimetrías entre las oportunidades de acceso y permanencia de varones, por un lado, y mujeres y personas LGTBI y no binarias, por otro, nos permite advertir desigualdades que a menudo son, desgraciadamente, demasiado naturalizadas. Y esta es para mí precisamente la clave de todo, la clave del todo. Las construcciones en torno al sexo y género modifican el modo en el que comprendemos los determinantes de la salud, que moldean las políticas sanitarias, el acceso a la salud y el modo en que la comprendemos. Los diferentes marcos para abordar las cuestiones relativas al sexo y al género dan forma a las preguntas que se formulan y lo que es en sí mismo a la propia definición de lo que entendemos por salud, enfermedad o el propio bienestar. Un ejemplo muy claro es una atención médica o política sanitaria con perspectiva de género que no entiende, por ejemplo, la disforia de género y la transexualidad como una enfermedad de partida, sino como un condicionante de estas identidades que hay que comprender, trabajar y atender, además, de forma específica, porque es una realidad, porque está ahí y porque, como el otro día dije en el Senado, no porque tapemos con un dedo el sol va a dejar de existir. El sol sigue estando ahí y si tenemos el dedo mucho tiempo puesto, además nos va a quemar la yema del dedo. Esta es la forma de derribar barreras en el ámbito de la salud. Aplicar el feminismo y un conocimiento situado a un ámbito científico, que parte de barreras que vienen por diferencias culturales y sociales que la ciencia y la salud tienen que tener en cuenta. Hay, de lo que estaba hablando, de la atención específica, digamos, a las identidades no clásicas binarias, nos encontramos de que muchas mujeres lesbianas, cuando van a ser atendidas por un ginecólogo, sienten que no son comprendidas. Siempre que no sienten que no son atendidas como ellas realmente quieren y además con unas preguntas muchas veces y en la mayoría de los casos bastante incómodas. Porque, digamos, se le presume por parte de quien les atiende de una heterosexualidad, digamos, de antemano. Luego también está la realidad de mujeres trans, ¿no? De mujeres transexuales con una neovagina. O sea, ¿cómo atiende un ginecólogo
que es una realidad y que está ahí y que tiene que ser atendida porque tiene sus problemas específicos. Pero también contemplamos en la realidad de los hombres trans. Tienen órganos reproductores en muchos casos y por lo tanto se pueden quedar embarazados. Esto es una realidad y nos hemos encontrado con unos problemas bastante gordos, bastante peliagudos, de personas que querían abortar, que era un embarazo no deseado. Claro, se encontraban con un problema, que legalmente estaban considerados como hombres. Y entonces el circuito inmenso que hicieron hasta poder llegar a conseguir, no hablo nada de las humillaciones, no hablo nada de las risitas, no hablo nada de los malos momentos que tuvo que pasar esa persona para poder por fin ejercer un derecho que tenemos consagrado en este país, afortunadamente, como es el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Son realidades que están ahí, que tenemos que comprender, que tenemos que entender y que además de entender, tenemos la obligación de atender. Nada más. Muchas gracias, Carla. Precisamente es un aspecto que también abordamos en el libro blanco, en el capítulo de ginecología y obstetricia, que nos parecía relevante también abordar, muy relevante. Kilian, yo creo que lo que dice Carla y todo lo que hablamos parte también de la educación, ¿no? No sé si compartes conmigo y cómo crees que deberíamos de trabajar esa educación para promover una salud con perspectiva de género. Bueno, volvemos al inicio del discurso, la pedagogía. Y la pedagogía la tenemos que hacer en el ámbito doméstico, en el ámbito educativo. En el ámbito educativo, desde las consejerías de educación, se tiene que trabajar también con esa perspectiva de género para que nuestros niños y niñas puedan ir desarrollando una conducta mucho más amplia en la mentalidad y podamos ir viendo los avances que va llevando en sí la vida. Yo creo que es una cuestión de educación, una cuestión de pedagogía y a veces incluso en ámbitos muy primarios no hablamos con claridad de ciertos aspectos y creo que es fundamental que podamos hacer esa pedagogía también en el ámbito educativo, que podamos hablar también de sanidad en el ámbito educativo y que podamos ir desarrollando generaciones mucho más amoldadas a los cambios, amoldadas a las realidades sociales que existen en una España como la que tenemos hoy en día, que es una España plural, diversa y con una proyección muy importante en todos los ámbitos y también en el ámbito sanitario. Yo creo que es fundamental que desde también los poderes públicos, los científicos, los clínicos, la industria, que creo que somos principalmente los que estamos representados hoy aquí en esta sala, podamos hacer esa pedagogía, sobre todo en el ámbito educativo, porque al fin y al cabo es el ámbito profesionalizado para educar a nuestros jóvenes, y también desde el ámbito doméstico, desde el ámbito de la empresa, desde el ámbito de la función pública, desde el ámbito de la política. Tenemos que hacer esa propia educación. Y nosotros tenemos que hacer los cambios, y los cambios son educación, porque a veces pensamos que la educación solo pasa por las edades tempranas, y la educación en muchas ocasiones pasa por los diferentes tramos etarios en los que nos encontramos, porque ¿quién de nosotros en un momento determinado no le hemos tenido que educar a nuestros padres, hemos tenido que educar a nuestros tíos, hemos tenido que educar a nuestras abuelas en una cuestión que no entienden de cómo continúa la vida? Porque yo he tenido muchas conversaciones con familiares, yo es que eso no lo entiendo. Pues bueno, te lo voy a explicar, te voy a dar mi perspectiva de la situación, y yo creo que eso es fundamental, que la pedagogía en este ámbito, en el ámbito de la sanidad, desde la perspectiva de género, es una cuestión que tenemos que hacer a lo largo de nuestra vida con independencia de la edad que tengamos. Y creo que también que la pedagogía y la educación pasa porque los poderes públicos podamos desarrollar aquello que decimos, porque es muy bonito que nosotros podamos venir aquí a una presentación, como fuimos en el Congreso de los Diputados sobre el libro blanco de salud y género, que hoy vengamos a estas jornadas a hablar del libro blanco de salud y género, y que nosotros, que somos los que tenemos el poder de transformar la sociedad, no hagamos nada allá donde tenemos poder, que es en el poder legislativo. Por eso, a mí me gustaría hablar
de una cuestión que llevamos trabajando desde hace mucho tiempo en la Comisión de Sanidad. Bueno, la ha propuesto mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Socialista, en la Comisión de Sanidad, que son 3 mociones fundamentales que de una manera u otra emanan de ese libro blanco de salud y género. Son 3 mociones concretas que llevaremos a votaciones, a debate y votaciones en la Comisión de Sanidad, que es una que habla del abordaje y el impulso a la menopausia, a esos problemas de la menopausia que tienen las mujeres. Otra moción que habla sobre la realización de una estrategia de salud de la mujer en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, con las competencias inherentes de los consejos interterritoriales. Y otra moción que desde mi punto de vista es muy bonita, porque ya he podido desarrollarla en Canarias en mi etapa de director de sanidad en mi tierra, y que ahora en el Senado trasladamos a la comisión la realización de consultas de la FLS. No sé si saben, son estas fracturas por fracturas de fragilidad ósea por osteoporosis. Yo creo que es fundamental que podamos llevar a los lugares donde tenemos poder para transformar la sociedad, porque eso de alguna forma también es educación. Y en esta pedagogía, todos los que tenemos hoy en día algún tipo de altavoz social, tenemos que desarrollarlo, porque yo se lo decía a Patricia del Olmo, que si nosotros allá donde vamos hablamos del libro blanco de salud y género, estamos creando conciencia, estamos creando semillas, estamos plantando esas semillas que poco a poco se va sembrando y va creciendo en la sociedad, porque es importante y cada día es más importante el lenguaje. El los y las, que hace 10 años parecía una estupidez, el los y las hoy en día es necesario y está integradísimo en la conversación y en la sociedad. Y nuestros jóvenes, nuestros niños y niñas, cada día tienen más esa perspectiva, y sobre todo las niñas se sienten mucho más integradas. Y un aspecto fundamental también es la mujer en la ciencia. Y eso ha sido también por el avance del tiempo y la pedagogía. Si ustedes estuvieran aquí, en esta mesa, en este foro de debate, hay más mujeres que hombres. Y sentadas ahí hay más mujeres que hombres. Y esto es un ámbito eminentemente sanitario. Esto es un mundo sanitario. Aquí conozco a muchas de las mujeres que están aquí. Son grandes representantes de la industria, grandes representantes de la ciencia. Y yo creo que eso es una cuestión de lo que hemos recogido, o es lo que hemos recogido de lo que se ha sembrado en el pasado gracias a la perspectiva de género. Que la mujer también esté integrada en la ciencia, que la mujer esté integrada en la sociedad, que la mujer sea el 51% representativo de nuestra sociedad. Y yo creo que eso es la cuestión más importante de la pedagogía, de la educación. Y defiendo la educación en el ámbito sanitario y la educación en la sociedad desde la perspectiva de género en todos los tramos etarios, que creo que sinceramente es lo más fundamental. Muchísimas gracias, Kilian, y gracias por ese trabajo que estás desarrollando en el Senado y por tener en cuenta este proyecto para seguir avanzando en una sanidad con perspectiva de género. Carmen, me gustaría hablar de la colaboración. Hablaba Paula de la necesidad de formación de profesionales. Hablaba el doctor Ángel Gil de que no se queden solo en un libro. ¿Cómo se puede colaborar las instituciones, desde la política, desde los profesionales, desde los pacientes y de las pacientes, para avanzar en esa sanidad con perspectiva de género y hacer un cambio real? Bueno, hemos dejado claro que son los determinantes sociales los que influyen de una manera clarísima en el estado de salud de la ciudadanía y en especial de las mujeres. Y hay en esos determinantes sociales donde la política tiene mucho camino que hacer. Y creo que hay un par de cuestiones que resaltar. En primer lugar, lo que estamos haciendo hoy aquí, por ejemplo, visibilizar y poner en la agenda pública para debatir, para hacer pedagogía, para difundir la discriminación en el acceso a la salud de las mujeres. En segundo lugar, incorporar políticas sanitarias con perspectiva de género para prevenir, para garantizar esa mejor gestión y poner veto a la discriminación que padecemos las mujeres en términos asistenciales. ¿Y esto cómo se puede traducir? ¿Qué significa? Pues significa tener una cartera de servicios mejorada, ampliada, adecuada, que no se olvide de las patologías relacionadas con las mujeres o que padecemos principalmente las mujeres, como la fibromialgia, la endometriosis, que ya he hablado antes. Supone aumentar los recursos, evidentemente. Sin recursos no podemos avanzar. Aumentar los recursos destinados a este tipo de enfermedades. Supone, doctor, especialización también. Necesitamos especialización en algunas enfermedades. Supone accesibilidad al tratamiento,
que en muchos casos no está garantizada. Supone contar con la tecnología necesaria para atendernos. Por ejemplo, yo vengo de Valencia, en la Comunidad Valenciana hicimos una proposición no de ley en el Parlamento Valenciano porque solamente había para mujeres discapacitadas que iban en silla de ruedas, pues no había instrumental para hacer mamografías en condiciones. Eso hace 3 o 4 años. Supone contar con esa tecnología. Supone que las personas con discapacidad tengan acceso al transporte y a las habitaciones adaptadas en nuestra sanidad pública, que en ese sentido también tenemos que avanzar. Supone tenernos en cuenta, se ha dicho en los ensayos clínicos, Paula, en los que no están equitativamente representados los dos sexos. Supone destinar más presupuesto a la investigación vinculada a la casuística más femenina. Supone formar al personal sanitario para que no caiga en esos estereotipos de género y que mejoremos el diagnóstico, y ese libro lo va a facilitar y luego hablaremos de eso. Supone introducir la perspectiva de género, yo creo que en las universidades. Hay que trabajar mucho en ese ámbito de las universidades porque no está en absoluto extendida. Hay que universalizar la perspectiva de género. Hay que, Paula, estoy totalmente de acuerdo, incorporar a los pacientes en el diseño de las políticas de salud y que éstas incorporen indicadores de evaluación y medición de esas políticas con visión de género. Y vamos a hacer una PNL en el Congreso sobre el tema de la participación, porque además ya lo teníamos hablado Cari y yo, y luego hablaremos de esa cuestión, porque es necesario incorporar a los pacientes y a todos los actores en sanidad en este diseño de políticas. Yo tengo la suerte de haber desempeñado diferentes cargos en mi vida política, en muchas administraciones. He sido alcaldesa, he tenido la suerte de ser alcaldesa de mi municipio, diputada y ahora diputada nacional. Y en todas las instituciones se puede trabajar de una manera conjuntada, coordinada, para disminuir esa discriminación, que es un problema social. Mirad, ¿alguien duda de que si los hombres tuvieran la regla, el tratamiento de la sintomatología derivada de ella no sería una prioridad médica? Nadie lo duda, creo que no. No nos plantearíamos, como se plantea ahora, a veces con risitas, Carla, de si la baja médica, la incapacidad por tener la regla es pertinente o no es pertinente, que todavía pues en muchas ocasiones pues con el sonsonete, ¿no? De si somos unas quejicas o no lo somos. Ya me gustaría que la tuvieran de vez en cuando. Si los hombres pasaran por la menopausia, seguro que habría unidades específicas mucho más universalizadas para tratar esta cuestión. Desgraciadamente, nuestra sociedad ha asimilado al ser humano con el género masculino, y eso es así. Y hemos montado un sistema en torno a él que hay que ir desmontando, y eso es lo que hemos de hacer, trabajar para desmontar esa cuestión. Pero yo también, y como os he dicho que he sido alcaldesa, creo que también podemos influir mucho desde lo local, y es un reto que tenemos todos, ¿no? El pasado viernes pude participar, hemos venido a hablar del libro blanco, pero yo también quiero hablar un poco de mi libro, pude participar en una mesa redonda en la que se presentó esta guía, en mi ayuntamiento, en el que he sido alcaldesa hasta hace muy poco. Es una guía de salud para las mujeres. Es una guía en la que se implicaron la Casa de la Dona, que es la unidad de igualdad municipal, también tiene mucho que decir las unidades de igualdad en esta cuestión, para fomentar la participación, para fomentar la difusión, para hacer que las mujeres sean protagonistas, como en esta guía, ¿no? En la que de una manera sencilla, divulgativa, se les dan pautas a las mujeres para exigir la salud que merecen, la asistencia sanitaria que merecen. Ese es un ejemplo de colaboración entre la política, entre una asociación. Vuelvo a hablar de mi referente en perspectiva de género, que es la doctora Carmen Valls, que ha dirigido esta guía. La política tiene el poder de transformar las cosas, y las personas que nos dedicamos a lo público tenemos la obligación de hacer que esas cuestiones se vayan transformando. Muchas gracias, Carmen. Ya no nos queda mucho tiempo, pero sí que me gustaría lanzar una última pregunta, un poco para cerrar, Quería saber, desde vuestro punto de vista, cuáles son las líneas estratégicas de vuestro partido para avanzar en esta sanidad con perspectiva de género. Y, Paula, me gustaría que tú cerrases el debate contándonos cómo crees que las asociaciones pueden colaborar con las instituciones públicas para que esas acciones que quieren desarrollar de los partidos pues sean una realidad. Carla, si quieres empezamos contigo. Vale, seguro que la culpable de que se haya consumido el tiempo es Iona. Bueno, desde Más Madrid entendemos que debe de ser prioritario promover la igualdad de género en el acceso a la salud, y para ello nos parece
fundamental reconocer las diferencias existentes de partida. Yo no sé si puedo extenderme un poco o es que se ha acabado el tiempo de todo, ¿sí? Vale. Las mujeres necesitan derechos específicos en lo que a la salud se refiere. Y desde Más Madrid hemos apostado y apostamos fuerte por una buena política de salud sexual y reproductiva. Esta es una de las claves en cuanto a mejorar las condiciones de acceso a la salud de la mujer. Es fundamental tener una buena política en todo lo referente a la situación de los derechos sexuales y reproductivos y de investigación. De hecho, Más Madrid os puedo decir que siempre nos acusa un poco menos que no queremos a la familia, que hemos nacido, nos hemos caído de una higuera. Ahora, yo no sé cuántas diputadas en la Asamblea de Madrid hay que acaban de tener un niño, ¿no? O sea, que somos el futuro de este país trayendo nuevos niños al mundo. Este ámbito engloba todo lo que tiene que ver con las etapas de la vida de algunas mujeres, como son la menstruación, la menopausia, que había comentado anteriormente, la maternidad o el acceso al aborto, que también había hablado yo antes, a técnicas de reproducción asistida, pero también tiene que ver con el acceso a la información y métodos anticonceptivos, que además nos protejan de las enfermedades de transmisión sexual. Además es fundamental, como ya hemos comentado, reconocer los sesgos en cuestión de género y también de otras identidades. Los sesgos estructurales como el de género ignoran las diferencias y provocan las desigualdades. Por diferencia nos referimos a lo que es objetivamente diferente. Fundamentalmente relacionado con las características estrictamente biológicas. Tener un aparato reproductor u otro, que la respuesta inmune predominante sea una u otra. Por desigualdad entendemos, por otro lado, entendemos la disparidad en temas de la salud entre hombres y mujeres y otras identidades de género, relacionadas con posiciones desiguales en el sistema. Mientras las diferencias forman parte de la diversidad, las desigualdades son sistemáticas, innecesarias, además de evitables e injustas. Las personas del colectivo LGTBI+ también tienen peores resultados en salud por el mero desconocimiento de sus diferencias y por las expectativas de construcción binaria del propio género. Presunción de heterosexualidad, de la que había hablado antes, etcétera, cuyo no cumplimiento puede devenir en un peor abordaje de sus problemas de salud, desconocimiento de su realidad o un peor alcance de las acciones de prevención y de promoción a la salud. De lo que había comentado también en la anterior pregunta. Son realidades que están ahí, son realidades que tenemos que abordar, porque sencillamente están todas estas realidades, tenemos que convivir, tenemos que compartir y además tenemos el derecho, obviamente, a la atención sociosanitaria como lo pueden tener el resto de los españoles. Por lo tanto, es necesario incluir la perspectiva de género interseccional en investigación, por ejemplo, precisamente, no hacer ensayos solo en animales machos o con pacientes hombres, algo muy frecuente hasta hace muy poco y nada, ya que no detectamos las diferencias relacionadas con el sexo. Vigilancia epidemiológica. Si solo recogemos los datos de los hombres, nos perdemos la información de las mujeres. Si solo recogemos los datos de las personas no trans, no tenemos información sobre la realidad de las propias personas trans. Y así un largo etcétera. Además de la formación y además de la atención clínica. Y lo he dicho todo. Muy bien. Muy bien. Pues yo creo que aquí Carmen y yo tenemos una visión cuanto menos compartida. Somos compañeros de partido. Además, Carmen es secretaria de Sanidad del PSPV, del Partido Socialista del País Valenciano. Y yo soy secretario de Sanidad de Canarias. Con lo que comúnmente con nuestra compañera Cari, socialista hasta la médula y orgulloso. Sí, porque uno tiene que vivir con orgullo. Lo que quería decir, al fin y al cabo, nosotros lo que tenemos que hacer, y nuestro partido hace, son hechos y no promesas, como decirlo así. Creo que Carmen ha
puesto en definición una cuestión que es importantísima. Cuando se adquiere el poder, se transforma la sociedad. Veníamos pues de esas políticas neoliberales que ahorcaban a las mujeres y que ahora se les da no solo protagonismo, sino se les da también su espacio. La creación del Observatorio de la Mujer o la recuperación del Observatorio de la Mujer como tal en el año 2019 es un ejemplo del compromiso del Partido Socialista en las políticas de género y en las políticas progresistas. Y al fin y al cabo, eso es lo que nosotros defendemos y evidentemente es nuestra hoja de ruta hacia el futuro. Las líneas políticas del Partido Socialista las pueden encontrar y se encuentran en todas nuestras guías y en todas nuestras campañas electorales y son fieles reflejos de nuestros compromisos con la sociedad y con la mujer. Pero tenemos que analizar la situación actual, dónde estamos y a dónde queremos llegar. Y sobre todo dentro del marco de unas elecciones europeas, donde los partidos de extrema derecha pueden llegar al poder y pueden llegar al auge. Yo creo que eso es una reflexión que tenemos que hacer en un momento determinado, como es este, que estamos dentro de un periodo electoral en las elecciones europeas y dentro de un foro eminentemente progresista, un foro eminentemente de mujeres. Tenemos que hacer una reflexión plena de dónde estamos, dónde queremos ir y sobre todo qué es lo que nos estamos jugando como sociedad. El Partido Socialista, que es al que represento con orgullo en este foro, lo tiene claro y lo ha puesto encima de la mesa y ha transformado la sociedad siempre que hemos estado en gobierno. Hemos protegido a la mujer y le hemos dado el impulso que la mujer lo requiere y creo sin duda qué es lo que vamos a hacer de cara al futuro. Pero tenemos que reflexionar en el momento actual qué es lo que se ha conseguido y qué es lo que se puede conseguir y qué es lo que nos estamos jugando. Bueno, yo quería de nuevo agradecer la invitación a este foro. No pude estar en la presentación del libro blanco, pero creo que esa publicación y foros como este ayudan a dar visibilidad al problema y nos invitan a reflexionar, como estamos haciendo, como decía también, sobre nuestro futuro más inmediato, como decía Kilian, la necesidad de hacer pues, las modificaciones pertinentes en el diseño de las políticas sanitarias, que solo lo van a poder hacer los gobiernos progresistas. Como he dicho antes, situar el tema del debate en la agenda pública, forzar una mayor participación de todos los actores profesionales, pacientes del movimiento feminista, de las instituciones, el contar con ese desarrollo y ese trabajo científico que habéis desarrollado de manera exhaustiva en el libro blanco por los especialistas en las patologías más prevalentes, que me imagino que para vosotros también habrá sido una reflexión y una interiorización y una investigación, ¿no? De poner esa mirada de la mujer en algunas enfermedades que quizá por la vorágine del día a día pues no daba tiempo a hacer y que me imagino, Ángel, que habrá sido interesante también desde el punto de vista profesional y luego si acaso si nos lo puedes contar, pues tener este libro blanco para nosotros también, para los profesionales de la sanidad, pero también para los políticos va a ser pues un elemento de cabecera a la hora del diseño de esas políticas públicas o a la hora de hacer iniciativas que pueden hacer que mejoren el tratamiento de la accesibilidad, sobre todo de las mujeres a la salud. Así que desde nuestro poder legislativo lo vamos a tener muy presente porque hemos de rediseñar esas políticas, aunque ya lo estábamos haciendo, nos va a servir para impulsar esta perspectiva de género en el diseño de las políticas públicas y en las leyes que dictemos a partir de ahora. Muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias, Carmen. Paula, como te comentaba, ¿no? Me gustaría cerrar con esa visión de las pacientes. ¿Y qué necesitamos? ¿Qué necesitas de los organismos públicos? Pues primero me voy a disculpar porque he empezado a pasar por el tejado. Y para quien no conozca la POF, defendemos principalmente los derechos de las personas con necesidades crónicas de salud, como enfermedades crónicas. La cronicidad es un problema creciente y a día de hoy tenemos más de 21 millones de personas en España mayores de 15 años que tienen algún tipo de necesidad crónica. Y además es un problema que va a crecer más, tanto por los cambios en la medicina que llevan a que tengamos diagnósticos y que se pueda vivir con enfermedades con las que antes no se podía vivir, por las cuestiones de cambio climático que impactan enormemente en que tengamos más enfermedades crónicas, pero esto lleva
esto lo que quiero comentar es que la cronicidad es un factor diferencial, que a día de hoy no hay protección social de ningún tipo para las personas que tenemos cronicidad. Y cronicidad no es igual que discapacidad, son realidades diferentes. Y es un problema creciente. Entonces, ya que estoy aquí con los presentadores, quiero hacerles saber que es un problema que se va a dar y que estaría muy bien que empezásemos a proteger la cronicidad como factor de vulnerabilidad. Entonces, se ha comentado la interseccionalidad, se ha comentado la multidisciplinariedad, la necesidad de que se tenga un enfoque interdisciplinar, y esto cada vez va a ser más importante porque todos desde nuestros ámbitos de conocimiento aportamos mucho, pero si no sabemos lo que se está haciendo en otros ámbitos no vamos a avanzar. Entonces, lo más importante es que se entiendan las intersecciones de género y cronicidad, edad y enfermedad, identidad u orientación de género y patología. Entonces, necesitamos que nuestro sistema sanitario sea más proactivo y menos reactivo. Y para eso lo que necesitamos, sin duda, es segmentar claramente a la población según sus factores de vulnerabilidad. Entonces, toda esta enorme introducción que os he hecho para responder a, cogiendo un poco también lo que comentaba Kilian de la educación sanitaria, nosotros creemos que es indispensable, y es indispensable que sea una educación sanitaria adaptada a nuestras necesidades, porque las pacientes no somos un ente monolítico, cosa que también ha comentado Carla, ¿no? Somos muy diversas. Algunas tenemos una orientación sexual que repercuta en cómo vivimos nuestro día a día cuando vamos a la ginecóloga, otras tenemos una edad diferente y dependiendo de la edad que tenemos, nuestra patología nos va a afectar de una manera u otra, y sobre todo tenemos que tener en cuenta que todas nosotras tenemos ese complejo de cuidadoras que nos hace que lleguemos más tarde al diagnóstico, como comentaba al principio. Pero necesitamos una formación y competencias, como decíamos. Necesitamos que, como también ha comentado Carla, una mayor incidencia en las estrategias de salud sexual y reproductiva, también de cara a la maternidad de mujeres que lo tienen complicado por su patología. Pero todo está ahí, entonces, para comentaros que lo más importante es que se prescriba secreción. Porque si no se puede contar con nosotras, si no se puede contar con nuestra experiencia, no estamos realmente llegando a donde tenemos que llegar. Muchísimas gracias, Paula. Nada, cerramos este primer foro de salud y género. 30 segundos para una foto de familia y nos vamos, ¿vale?